El año 866 despierta bajo un cielo de hierro. En lo alto del Umbria, 2000 hombres de largas trenzas y ojos de lobo contemplan un ejército que triplica su número. No tiemblan, porque saben que el miedo es un lujo que se paga con la vida ajena. El viento trae el hedor del metal y el canto de los cuervos, avisando a Inglaterra que su destino va a cambiar de manos esta misma tarde. Imagina que abres el libro de texto más usado de la escuela primaria británica, el que huele a celofán y a años de bolsillos llenos de migas de pan. Allí, en la página 37, aparece un recuadrito azul con 3 dibujitos, unos monjes sonriendo, un rey anglosajón de corona enorme y más allá un barco de vela cuadrada que parece hecho de plastilina. Debajo, la letra redonda dice: en el año 866 desembarcó en Inglaterra el gran ejército pagano. Los reyes locales se unieron rápidamente y lo derrotaron. Fin. El maestro cierra el libro, los niños suspiran aliviados, y todos piensan que los vikingos fueron solo unos tipos rudos con casco de cuernos que se fueron con la cola entre las piernas. Esa versión huele a cuento de hadas tan falso como el sabor a fresa de las gomas de borrar. La verdad es que esa historia está cosida con hilos de mentira tan delgados que se rompen con solo soplarlos. Primero, los reinos no se unieron, ni por asomo. Northumbria se miraba en el espejo de Mercia con la misma desconfianza que un perro viejo mira al cachorro que le roba la comida. Segundo, nadie hablaba de derrota en 866, hablaban de desaparición. York desapareció del mapa durante meses, como si la tierra la hubiera tragado. Tercero, ese gran ejército no era un ejército al uso, sino una marea humana que se alimentaba de lo que robaba, que dormía donde pisaba y que crecía cada amanecer como setas después de la lluvia. Los monjes que escribieron las crónicas lo llamaron pagano, porque no encontraron otra palabra que cupiera en el pergamino para describir el terror que les impedía respirar. Recuerdo haber encontrado hace ya años una carta olvidada en un archivo de monjes benedictinos. El pergamino está manchado de cera y de algo más oscuro, quizá sangre seca. El prior Eadred relata cómo llegó un mensajero jadeando desde York con la noticia de que los hombres del norte ya no eran hombres, sino una tempestad con piernas. Eadred escribe que el mensajero se desplomó antes de terminar la frase, y que cuando lo llevaron a la enfermería solo atinó a repetir: no hay muros, no hay campanas, no hay niños. Esa es la historia que nunca llegó al libro de texto. La de una ciudad que dejó de existir en 24 horas. La de un silencio tan denso que hasta los pájaros olvidaron cantar. Así que si alguien te habla de coaliciones heroicas y de victorias rápidas, sonríele con educación y recuerda que la historia, la de verdad, huele a hierro quemado y a miedo, porque en 866 no hubo un enfrentamiento limpio, hubo un vacío, un agujero en el mapa que los vikingos supieron abrir con la misma precisión con la que un carnicero abre la barriga a un cerdo. Y dentro de ese vacío cabían todas las preguntas que los maestros no se atreven a contar. ¿Qué se siente al ver cómo tu ciudad se apaga de golpe? ¿Cómo se explica que 2000 hombres basten para quebrar un mundo que creía tener los cimientos de roca? ¿Por qué los dioses cristianos guardaron silencio mientras los dioses del hielo y del cuervo cantaban? La respuesta no está en el recuadrito azul del libro, sino en el barro de las calles de York, donde todavía se encuentran, si se escarba con cuidado, anillos de plata que alguna vez fueron llaves de casa y monedas que nunca podrán gastarse. Los remos cortaban el agua como cuchillos calientes sobre mantequilla, y yo, Hrungnir, el silencioso, iba en la proa del Drakkar Skrymir, mirando fijamente la línea oscura del horizonte anglosajón. No era la primera vez que pisábamos tierras cristianas, pero sí la primera que lo hacíamos sin intención de regresar. Detrás de mí, 200 barcos formaban una estela de espuma, que parecía un brazo gigantesco tendido desde Escandinavia para estrangular a Inglaterra. 2000 guerreros contados uno a uno, con los escudos pintados de negro y rojo,
colgando de los costados como escamas de serpiente. El mar del norte olía a herrumbre y a algas podridas, también a sangre futura. Cuando la marea nos empujó por el estuario del Humber, nadie hablaba. Solo se oían los cuervos que nos seguían, esas ávidas sombras aladas que ya sabían lo que venía. Los ingleses creían que éramos una banda más, otro grupo de saqueadores hambrientos que se contentaría con monasterios y granjas. No tenían idea de que Ivar el deshuesado, el hijo de Ragnar, el hombre que ríe mientras desuella a sus enemigos, había jurado algo más grande que un simple robo. Había jurado un reino. Bajamos en Lindise, donde la arena es negra y el viento huele a brezo. Allí los monjes de San Medard salieron en procesión con cruces y cánticos, creyendo que sus diositos bastarían para detenernos. Los dejamos cantar mientras rodeábamos el monasterio con teas encendidas. Cuando las llamas lamieron los tejados de paja, los cantos se convirtieron en gritos. Yo mismo atravesé al abad con mi lanza, y su sangre caliente salpicó las páginas de un libro iluminado que ardió como si las letras quisieran escapar del infierno. No fue saqueo, fue advertencia. Al día siguiente, cuando el humo aún se elevaba en columnas que confundían al cielo con la tierra, llegaron los primeros mensajeros anglosajones, jinetes jóvenes, pálidos, que nos miraban como quien contempla a una tormenta sin nombre. Les dejamos ir. Ivar quería que corrieran la voz, que cada aldea, cada granja, cada reyezuelo de esas tierras supiera que la horda del cuervo, así nos llamaban ya, avanzaba sin intención de detenerse. Y avanzamos. A pie, a caballo, en carros tomados prestados. Quemamos graneros, derrumbamos iglesias, dejamos campos sin cosechar para que el hambre nos precediera como perro de caza. En cada pueblo que atravesábamos, dejábamos con vida a un solo testigo, un niño, una anciana, un sacerdote sin lengua. Ellos contarían que éramos menos de lo que parecíamos, que íbamos dispersos, que no éramos ejército sino banda. Mentira necesaria. Porque mientras ellos corrían despavoridos hacia Eoferwick, York para los romanos muertos, nosotros nos reuníamos en las sombras de los bosques de Deira, contando fuerzas, afilando hachas, bebiendo hidromiel hasta que los ojos se volvieran rojos como la aurora boreal. Yo recuerdo la noche en que vimos por primera vez las murallas romanas de la ciudad. Era invierno, y la escarcha brillaba sobre las piedras como si los dioses hubieran escupido plata. Desde el cerro de Calcaria, York parecía una joya dormida. Torres de madera, iglesias de piedra, calles que olían a cuero curtido y cerveza rancia. En sus murallas, centinelas con antorchas caminaban deprisa sin saber que ya estábamos dentro. Porque nosotros no llegamos por el puente, llegamos por el río. Nadie vigila el agua en pleno diciembre. Los anglos creen que el frío protege. Se equivocan. Nos deslizamos en silencio, los escudos sobre las espaldas, los rostros pintados de blanco para confundirnos con la nieve. Ivar iba delante, sin armadura, solo con su cota de malla de cuero negro y su hacha de 2 manos que llamaba viuda. Cuando abrimos la primera puerta, una simple reja de hierro en el muelle, el guardia ni siquiera gritó. Mi cuchillo le cortó la voz antes que la luz de su linterna alcanzara a iluminarnos. Dentro, la ciudad olía a humo de leña y a pan recién hecho. Casas dormidas, perros que no ladraban porque ya estaban muertos de frío. Avanzamos calle abajo, dejando hombres en cada esquina, como si sembráramos semillas de muerte. En la plaza del mercado, donde el ayuntamiento levantaba su torre de madera, Ivar alzó la antorcha y la arrojó al tejado. El fuego fue la señal. Desde afuera, los 200 barcos que habíamos dejado escondidos en las marismas despertaron. Los hombres que aguardaban fuera de las murallas lanzaron el grito del cuervo, un graznido colectivo que hizo temblar los cristales de las iglesias. York despertó confundida. Los soldados corrieron a los muros, pero los muros ya eran nuestros. Los sacerdotes corrieron a las iglesias, pero las iglesias ardían. Los mercaderes corrieron a sus bodegas, pero las bodegas ya estaban abiertas y vacías. En menos de una hora, la ciudad que creía ser la llave del norte de Inglaterra
se convirtió en un horno de gritos y chispas. Pero no fue el saqueo lo que importa. Fue la demostración. Porque mientras los habitantes de York lloraban entre cenizas, nosotros no nos quedamos a saquear cada moneda. Dejamos oro a propósito, calderos llenos, armas intactas. Queríamos que los supervivientes corrieran al sur, a Mercia, a Wessex, a Northumbria, a gritar que los vikingos no eran simples lobos, sino un ejército con disciplina de hierro. Y corrieron, y gritaron, y los reyes, en sus salones de piedra, se miraron los unos a los otros con sudor frío en la frente. En 3 semanas, la noticia corrió más rápida que cualquier jinete. Una horda pagana, tan numerosa que parecía el mar personificado, había tomado York sin despeinarse. Los números se inflaban, 2000 se convirtieron en 10, 10 en 20. Cada aldea añadía su propia sombra al monstruo. Y mientras ellos se preparaban para enfrentar a un ejército fantasma de 20.000, nosotros seguíamos siendo los mismos 2000 de siempre, pero ahora con muros, con provisiones, con caballos ingleses y con la ventaja del terror. Porque la guerra no se gana solo con acero, se gana con la historia que dejas detrás. Y la historia que escribimos en York fue tan negra que los hombres del sur empezaron a rezar no solo por sus vidas, sino por sus almas. Yo recuerdo la noche en que Ivar reunió a los Jarls en el salón principal del palacio romano que habíamos convertido en cuartel. Las antorchas proyectaban sombras danzantes sobre mosaicos de Baco y panteras. Ivar, alto, delgado, con esa sonrisa que parecía una herida, dijo: «No hemos venido a robar, hemos venido a quedarnos, y para quedarnos vamos a hacer que ellos crean que somos invencibles». Entonces comprendí que éramos algo nuevo. No éramos ni la vieja guardia de Ragnar ni los saqueadores de antaño. Éramos la promesa de que el norte ya no sería un lugar, sino una sombra que se extendía sobre toda Inglaterra. Y ahí, entre copas de vino robado y carne de caballo asada, planeamos el siguiente paso. No sería una batalla, sino una invitación. Invitación a que los reyes anglosajinos vinieran a recuperar York. Invitación a que trajeran todos sus ejércitos. Porque cuanto más grande fuera la multitud en contra, más grande sería la leyenda cuando los quebráramos. Y así, mientras los cuervos se alimentaban de los cadáveres que aún ardían en las calles, nosotros afilábamos las hachas, contábamos los escudos y sonreíamos. Porque ya no éramos 2000 hombres, éramos el miedo hecho carne. Y nadie, ni siquiera nosotros, sabíamos hasta dónde llegaría ese miedo. El hedor me golpea antes que la imagen. Una mezcla de sangre cocida, lino quemado y el dulce acre de los cadáveres que se pudren bajo el sol de septiembre. Yo iba cabalgando por el sendero de los montes de Northumbria, con la brisa del este pegada a la cara, cuando vi el humo. No era el humo de los hogares, que sube derecho y blanco. Era un manto negro que se desparramaba sobre el valle como si alguien hubiera derramado tinta sobre el pergamino del cielo. Entonces supe que York ya no era York, sino una herida abierta en la carne de Inglaterra. Bajé la colina sin desmontar. Mi yegua, que hasta entonces había olfateado manzanas y heno, ahora ensillaba el olor de la pólvora y el miedo. Cada golpe de pezuña contra la tierra era un latido que me anunciaba: «Estás llegando demasiado tarde». Porque lo que vi al doblar la última curva no era una ciudad sitiada, sino una ciudad que ya se había rendido por dentro. Las murallas romanas, esas que se jactaban de resistir a emperadores, estaban rotas como pan viejo. Un tramo entero del muro sur había desaparecido, y en su lugar se alzaba una rampa de tierra y madera que los daneses habían construido con los escombros de las casas que arrancaron de cuajo. Sobre la cresta de esa rampa, un hombre con trenzas de oro y una capa de piel de oso observaba la ciudad como quien contempla un fuego de campamento. Sin prisa, porque sabe que el fuego ya hace el trabajo por él. Entré por la puerta norte, la única que aún estaba en pie, y tuve que apartar con la mano a una mujer que corría en sentido contrario. Llevaba un bebé contra el pecho y los pies desnudos, y no lloraba. Su silencio era peor que cualquier grito. En sus ojos
vi reflejado el color del cielo, que se había vuelto gris plomo, y también vi mi propio miedo. Porque dentro de los muros no había calles, solo túneles de humo. Las casas de madera y barro se habían derrumbado unas contra otras, y de sus entrañas salían chispas que se posaban en los tejados como luciérnagas malévolas. En algún lugar un caballo herido relinchaba sin descanso, el sonido de una máquina que se ha roto, pero que nadie se atreve a apagar. Caminé entre escombros con la espada desenvainada, aunque no sabía contra quién la usaría. Los primeros cadáveres aparecieron junto al pozo de la plaza del mercado. 3 hombres de edad, aún agarrados a sus hoces, como si hubieran intentado defender la cosecha del huerto con herramientas de labrador. Uno de ellos tenía la boca abierta y entre sus dientes, todavía, un trozo de barba rubia que no era suya. Más allá, una niña pequeña yacía boca abajo sobre un manto de manzanas aplastadas. Su mano izquierda seguía agarrando una muñeca de trapo que ya no tenía cabeza. Me agaché a cerrarle los ojos y noté que sus párpados estaban fríos como las losas de una iglesia. Fue entonces cuando escuché el primer canto. No era un cristiano, era una melancolía escandinava que se elevaba desde el interior del antiguo cuartel romano, convertido ahora en barracón enemigo. La voz, grave y sin vibrato, narraba cómo los cuervos de Odín beberían hoy hasta reventar. El eco de esa estrofa me hizo temblar más que el estruendo de una catapulta, porque entendí que para ellos esto no era guerra, era banquete. Seguí adelante, pegado a las paredes, hasta llegar a la Catedral de San Pedro. La puerta principal, de roble forjado hacía 100 años, colgaba de un solo gozne como una mandíbula rota. Dentro, la penumbra olía a cera derretida y a sangre menstrual. Habían arrastrado hasta allí a las monjas del convento vecino y las habían utilizado para celebrar sus ritos. Sobre el altar mayor, el cáliz de plata aún estaba en pie, pero en lugar del vino sagrado, contenían un líquido oscuro que no era vino. Junto a él, un escudo vikingo había sido clavado en el crucifijo, y de la figura de Cristo colgaban brazaletes de bronce que hasta hacía un día habían adornado los brazos de las doncellas de la ciudad. No pude contener las arcadas. Me apoyé en la pared y vomité bilis, porque el cuerpo sabe cuando el alma ya no puede más. Al salir, me encontré con un grupo de supervivientes, un centenar de hombres y mujeres acurrucados en el pórtico del ayuntamiento. Llevaban harapos, y en sus rostros había una expresión que yo había visto antes en los perros abandonados, la de quienes ya no esperan nada bueno de los humanos, ni siquiera de ellos mismos. Un anciano con una cicatriz que le cruzaba la cara como un río seco me reconoció. «Tú eres el hijo de Leofric, el herrero». Asentí. «Tu padre murió esta mañana. Lo colgaron del arco del puente con alambre de espino. Todavía está allí si quieres despedirte». No supe qué decir. El anciano prosiguió. «Nos dijeron que si abríamos las puertas, solo tomarían el oro, pero cuando abrimos, resultó que lo que querían era el alma. Salí de la plaza y me dirigí al río Foss. Allí la imagen se volvió aún más desoladora. Los barcos daneses, largos como serpientes, estaban atracados uno junto al otro, formando un muelle flotante. Sobre sus cubiertas, los invasores se turnaban para arrojar cuerpos al agua. El río, que normalmente era claro, bullía negro y espeso, como una sopa de mazapán envenenada. En la orilla opuesta, un grupo de prisioneros, con las manos atadas a la espalda, esperaban su turno. Uno de ellos, un muchacho que no pasaría de 15 años, cantaba un salmo en latín, pero la voz le temblaba tanto que las palabras se le escapaban despedazadas. Un guerrero danés, aburrido, se acercó y le cortó la lengua de un tajo. El muchacho se llevó las manos a la boca, pero no gritó. Solo sollozó, y el sollozo sonaba como el silbido del viento entre las hojas secas. Entendí entonces que el miedo también tiene silencios que hieren más que los gritos. Me quedé hasta el anochecer, escondido entre los juncos, observando cómo la ciudad se vaciaba de vida y se llenaba de humo.
A cada rato, un nuevo incendio estallaba. Los daneses habían traído barriles de pez y los abrían como si fueran melones, derramando su contenido sobre los tejados y encendiendo la mecha con teas de hierro incandescente. El cielo se volvió rojo sangre y las estrellas, avergonzadas, se escondieron detrás de una colcha de hollín. En algún momento, un viento cambió de dirección y me trajo el olor del pan. Los invasores habían encontrado los hornos comunitarios y los habían encendido para celebrar. Imaginé que estarían comiendo el pan de nuestros muertos, y el pensamiento me hizo apretar el puño con tanta fuerza que se me clavaron las uñas en la palma. Cuando la luna se alzó, llena y pálida como una moneda de plata malgastada, decidí regresar al muro roto. Allí, los centinelas daneses bebían en cuero y cantaban a Thor, pero sus ojos, entrecerrados, vigilaban cada sombra. Me arrastré entre los cadáveres de los gatos, que también habían muerto, víctimas del humo o del hambre. Uno de ellos, un gato negro de ojos amarillos, yacía con las patas extendidas, como si hubiera intentado escapar corriendo hacia el cielo. Me detuve a su lado y le susurré: «Tú también tenías un nombre, ¿verdad?». En ese momento, un guerrero se acercó a vomitar cerveza y me vio. Por un instante nuestros ojos se encontraron. Los suyos, azules como el hielo del fiordo, los míos, marrones y llenos de rabia contenida. Pensé que me iba a matar, pero solo se limpió la boca con el dorso de la mano y me dijo en un inglés roto: «Dile a tu rey que esta noche hemos cenado bien. Mañana desayunaremos su miedo». Luego se alejó tambaleándose, y yo me quedé allí, inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que me pareció oírlo en los oídos como un tambor de guerra. Regresé a las afueras antes del alba. En el camino, vi cómo los daneses colocaban estacas en el suelo y clavaban cabezas, las de los monjes, las de los soldados, las de los niños que habían alcanzado a correr. Cada cabeza era una linterna sin luz, una advertencia para el viento. Una de ellas era la de mi padre. Sus ojos estaban abiertos, y en ellos se reflejaba la misma sorpresa que había guardado cuando años atrás me enseñó a templar el acero. Me detuve, levanté la mano y cerré sus párpados con 2 dedos. La piel estaba fría y dura, como cuero curtido. Sus labios, azulados, parecían querer decirme algo, pero ya no había voz que pudiera atravesar la muerte. Me arrodillé, le susurré el salmo de la resurrección, y al incorporarme, juré que cada paso que diera desde entonces sería un latigazo contra el olvido. Porque York no solo sangraba, se desangraba, y cada gota que caía al río se llevaba con ella una parte de nuestra historia, de nuestros nombres, de nuestro Dios. Pero también, paradójicamente, esa hemorragia era la única prueba de que todavía teníamos un corazón. Y mientras el sol naciente tiñera de rojo las aguas del Foss, supe que esa imagen, la de una ciudad que se vacía de sí misma, se quedaría grabada en mi memoria como la cicatriz que nunca cicatriza. Porque lo que los libros no cuentan es que el miedo también es una forma de amor. Amor por lo que perdimos, amor por lo que aún no hemos perdido, amor por la idea de que algún día podremos contar esta historia sin que la voz se nos rompa en gajos de vidrio. El frío me calaba los huesos, pero era un frío distinto al del invierno. Era el frío de saber que el mundo que habíamos conocido estaba por desmoronarse. Yo, Hrungnir, el mismo que había surcado el mar en proa de Skrymir, el que había visto arder York. Ahora me encontraba de pie sobre las losas de piedra del antiguo palacio romano, escuchando cómo los pasos de los Jarls resonaban como tambores de guerra. Afuera, la ciudad dormía bajo nuestro control, pero dentro de mí algo se tambaleaba. Porque éramos 2000, sí, pero también éramos la última oportunidad de que los dioses antiguos siguieran respirando en esta isla que ya se inclinaba hacia la cruz. Ivar, el hijo de Ragnar, se apoyaba en el umbral de la sala, sus ojos grises clavados en el mapa de Inglaterra que habíamos trazado con carbón sobre la piel de un toro curtida. No era un mapa de rutas ni de caminos, era un mapa de voluntades. Cada reino anglosajón
era una cicatriz que aún no había sangrado. Mercia, Wessex, East Anglia, Northumbria, todos ellos creían que su Dios les daría la victoria porque rezaban más fuerte. Nosotros no rezábamos, conversábamos. Y esa noche los dioses nos hablaban en voz baja, como quien cuenta un secreto que no debe ser repetido. Ivar rompió el silencio con una voz que parecía tallada en piedra. Si caemos aquí, cae el último reino pagano. Si vencemos, el norte ya no será un lugar, será un tiempo. Nadie respondió. No hacía falta. Cada hombre en la sala sabía que no estábamos luchando por tierras ni por oro. Estábamos luchando por la última brasa de un fuego que los monjes querían apagar con agua bendita. Yo sentí que el aire se volvió más denso, como si los propios dioses nos estuvieran observando desde las sombras, esperando a ver si éramos dignos de que nuestros nombres sobrevivieran en las lenguas de los hombres. Recuerdo que en un rincón, Halfdan, el hermano menor de Ivar, afilaba su hacha con una piedra de Oslo que traía colgada al cuello como amuleto. Cada vez que la piedra rozaba el metal, una chispa saltaba y por un instante iluminaba su rostro. Un rostro que todavía guardaba la ternura de quien fue niño, pero que ya tenía las arrugas de quien ha quemado iglesias. Me acerqué a él y le pregunté, sin saber muy bien por qué: ¿crees que algún día cantarán nuestras historias en estas tierras? Halfdan no levantó la vista, pero su respuesta me heló más que el viento del estuario. Cantarán si ganamos. Si perdemos, seremos solo demonios en sus sermones. Era cierto. La batalla que se avecinaba no era solo por York, era por la memoria. Porque si los cristianos vencían, no solo destruirían nuestros cuerpos, destruirían nuestros nombres, convertirían a Ivar en un monstruo, a mí en un bárbaro, a nuestros hijos en una maldición. Y lo que es peor, harían que nos olvidáramos de nosotros mismos. Porque la mayor victoria de un Dios cristiano no es matarte, es hacerte creer que nunca fuiste digno de existir. Por eso, cuando Ivar nos convocó a todos en la explanada del campamento, donde los escudos formaban un círculo perfecto y las antorchas temblaban como si también ellas tuvieran miedo, no habló de estrategia, habló de identidad. Dijo: nosotros somos los últimos que recuerdan que Thor no necesita iglesias, que Odín no pide limosnas, que los muertos no se alimentan de oraciones. Y agregó, con una voz que se quebró apenas: si huimos, nuestros nietos hablarán latín y se avergonzarán de nuestros huesos. Eso fue lo que me hizo entender que no éramos solo guerreros, éramos sacerdotes de un mundo que se estaba apagando. La noche anterior a la gran batalla, yo subí a la muralla este de York, la que da hacia el río Foss. Allí me encontré con una mujer, una esclava inglesa que habíamos tomado en una aldea cercana. No recuerdo su nombre, pero recuerdo sus ojos, verdes como el mar cuando está a punto de tragarse un barco. Ella me miró y me dijo, en un inglés quebrado: vosotros creéis que venís a conquistar, pero yo os he visto rezar, y los que rezan pierden. Quise responderle que no rezábamos, que invocábamos, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Porque en el fondo tenía razón. Estábamos pidiendo que el mundo no se olvidara de nosotros. Entonces hice algo que no había hecho desde que dejé Noruega. Me quité el cuello el martillo de Thor que llevaba desde niño. Lo sostuve en la palma de mi mano y lo miré como si fuera la primera vez. El metal estaba desgastado, casi liso, pero aún se veía la runa que mi padre grabó el día que cumplí 12 inviernos. Tegn, siervo fiel. Me arrodillé no ante un altar, sino ante la noche misma, y hablé en voz baja. Si estamos condenados, que seamos condenados completos. Pero si hay un lugar para nosotros en la memoria del mundo, que sea porque no pedimos misericordia. No sé si algún Dios me escuchó, pero el viento cambió de dirección, y por un instante olí a pino, a nieve, a casa. A la mañana siguiente, los ejércitos anglosajones ya estaban allí, 3 veces más que nosotros. Sus estandartes dorados ondeaban como solces artificiales.
Sus sacerdotes caminaban entre las filas rociando agua y cantando. Sus caballeros lucían cotas de malla tan pulidas que reflejaban el cielo y convertían el campo en un espejo roto. Nosotros, en cambio, éramos oscuros, cuero curtido, hierro sin brillo, barba sin peinar. Pero éramos la última canción de un mundo que se negaba a convertirse en eco. Ivar nos reunió una última vez. No nos dio un discurso de victoria, nos dio un epitafio. Dijo: «Si caemos hoy, caemos como hombres que eligieron su muerte antes que su olvido». Luego nos miró uno a uno, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, tuve la certeza de que él también tenía miedo, pero que su miedo era más grande que el miedo a morir. Era el miedo a que sus hijos aprendieran a rezar en latín sin saber que su padre había sido un hombre que habló con los dioses en nórdico antiguo. Subí a mi caballo, un moro negro que había robado en un establo cerca de Ripon. El animal temblaba, quizá porque olía la sangre que iba a derramar, quizá porque sentía que yo también temblaba. Pero cuando puse mi mano sobre su crin, sentí que ambos éramos la misma cosa. Dos criaturas que preferían romperse antes que doblarse. Saqué mi hacha, la misma que había cortado puertas y cuelos, y la levanté. No como señal de ataque, sino como señal de despedida. Porque sabía que, ganáramos o perdiéramos, el hombre que bajara del caballo ya no sería el mismo. Y entonces comprendí lo que significaba ser el último rey pagano. No era llevar una corona de hierro ni sentarse en un trono de huesos. Era ser el último recuerdo vivo de un tiempo en el que los hombres no necesitaban permiso para ser feroces, en el que los dioses no pedían sumisión sino reciprocidad, en el que la muerte no era el final sino la última frase de una historia que merecía ser contada. Yo no lucharía por York, lucharía para que mi nieto, si es que alguna vez tuve uno, pudiera mirar al cielo y no ver solo un dios crucificado, sino también un cuervo que grazna y un lobo que devora el sol. El sol se alzó, rojo como una herida recién abierta. Los cristianos avanzaron, nosotros también. Y en el instante anterior al choque, cuando los dos ejércitos eran solo dos murmullos de metal y carne, yo supe que, pase lo que pase, esa mañana sería grabada en la piedra de algún modo. Porque éramos 2000, sí, pero éramos también la última página de un libro que los monjos querían cerrar para siempre. Y a veces, solo a veces, una página suelta puede cortar el dedo que intenta voltearla. Un latigazo de cuerno me despertó antes que el sol. No era un cuerno cualquiera, era el Gyalar de guerra, un cuerno de aire curvado que solo suena cuando los dioses se juegan el alma de los hombres. Lo primero que vi fue el techo de lona de la tienda, temblando al compás del viento del este, como si el cielo mismo respirara dentro. Después vi mi mano derecha, aún agarrada al puño de mi hacha, los nudos blancos, la piel cuarteadas por el frío. No recordaba haberme dormido, pero tampoco recordaba haber estado despierto. En la frontera entre el sueño y la batalla, los días se vuelven una misma sustancia viscosa que se agarra a los párpados. Me puse en pie sin desenfundar. Fuera, la luz era un cuchillo de plata deslizándose sobre la niebla. A lo lejos, el río Derwent parecía una serpiente dormida que respirara vapor. Y sobre la serpiente, el puente de Stamford, un viejo arco de madera que los romanos construyeron para que sus legiones pisaran a Inglaterra, y que ahora iba a servir para que Inglaterra devorara a los que la pisaban. Del otro lado, el ejército de los Reyes Unidos, anglos, mercios, sajones de Wessex, todos mezclados en un solo manto de acero que brillaba bajo la luna menguante como escama de pez recién salido del agua. Decían que eran 6000, decían que venían por venganza, decían que traían a Dios en persona. Yo conté las hileras de escudos, 12 filas, cada una más larga que la anterior, como dientes de sierra apuntando al cuello del enemigo. Y en medio, la bandera de los cristianos, un dragón bordado que parecía escupir fuego aún sin moverse. Ivar se acercó por detrás sin hacer ruido. Llevaba puesta la cota de malla que habíamos tomado en York, pero la había pintado de negro con alquitrán para que no reflejara la luz.
Su rostro parecía tallado en piedra pómez, ojos hundidos, mejillas afiladas, la cicatriz que le cruzaba la barbilla como un río seco. No habló. Solo me entregó un trocito de pan de centeno, duro como escudo, y un trago de hidromiel en un cuerno de cabra. El hidromiel sabía a resina y a muerte futura. Me lo bebí de un trago, y sentí que el estómago se me convertía en una fragua. Entonces él dijo, muy bajo, casi sin mover los labios: «Hoy no luchamos por oro, hoy luchamos por el cuento que contarán de nosotros cuando ya no queden brasas». Asentí. No era necesario más. Los 200 que quedábamos, porque ya no éramos 2000, la muerte y la deserción se habían llevado su parte, formamos en silencio. No hubo arengas. Los vikingos no necesitaban discursos. Llevaban el miedo cosido a la piel, como una prenda que no se quita ni para dormir. Cada hombre se ató los cordones de los zuecos, se ajustó el cinturón, besó el amuleto de hierro que llevaba al cuello. Yo besé la runa de Tyr, el dios que entrega la mano para salvar al mundo. Después miré al cielo. Las estrellas parpadeaban como ojos de animales escondidos en la maleza. Pensé que quizá alguna de esas luces fuera la de mi madre, muerta hacía 12 inviernos, vigilando para que su hijo no cruzara el puente solo. Respiré hondo, oliendo a musgo quemado y a sudor ajeno, y me coloqué en la tercera fila, junto a Bjorn el tuerto, que llevaba un hacha con mango de fresno tan largo como un remo. Bjorn me miró y sonrió. Le faltaban 3 dientes, pero la sonrisa era completa. «Si caigo», me dijo, «coge mi hacha y córtale la barba al rey de Wessex. Quiero que se acuerde de mí cada vez que se afeite». Le prometí que lo haría. No hubo apretón de manos. Los guerreros no se despiden, se delegan. Al otro lado del puente, los cristianos empezaron a cantar. Era un canto bajo, monótono, que subía y bajaba como el latido de un animal herido. No entendía las palabras, pero entendía el mensaje. Su Dios estaba despertando y venía con ellos. El sonido se filtraba por el aire y se metía bajo la cota de malla como agua helada. Sentí que se me erizaba la piel de los brazos. No era miedo, era la certeza de que estábamos a punto de cruzar un umbral que no tenía regreso. Miré a Ivar. Él tenía los ojos cerrados, como si escuchara una canción que solo él pudiera oír. Después abrió los brazos, inhaló el canto enemigo y lo escupió al suelo. «Que canten», murmuró. «Cuanto más canten, más fuerte sonará el silencio cuando se callen». La primera luz del amanecer fue un latigazo de 1900 color que rompió la niebla. Entonces vi claramente lo que veníamos a hacer. El puente era estrecho, apenas 4 hombres de ancho, y los anglos habían colocado en medio un escudo de hierro como barrera. Detrás, filas de lanzas apuntando al cielo, como un bosque que hubiera crecido de la noche a la mañana. Si cruzábamos, moriríamos aplastados. Si no cruzábamos, moriríamos de hambre. Ivar lo sabía. Por eso dio la orden que nadie esperaba. «Formad el cuervo». El cuervo era nuestra formación secreta. Un ariete humano de 50 hombres que se sujetan por los hombros y avanzan como una sola bestia. Yo iba en el centro, con el escudo sobre la cabeza, sintiendo el peso de los compañeros como tejas. Bjorn iba delante, con su hacha levantada como pico de cuervo. Ivar iba detrás, empujando con su espada el tablero del escudo colectivo, como timón de barco. Cuando dimos el primer paso, el puente crujió. Era madera vieja, pudriéndose por dentro, y el peso de 50 hombres armados era más del que había soportado en siglos. Pero aguantó. Segundo paso. Los cristianos dejaron de cantar. Tercer paso. Un silencio tan denso que se oía el latido de la madera. Cuarto paso. Un arquero mercio soltó la primera flecha, silbó sobre nosotros y se clavó en el hombro de un danés llamado Ulf, que no gritó, solo apretó más fuerte la mano que lo sujetaba. Quinto paso. Estábamos a 10 metros del escudo enemigo. Entonces Ivar gritó: «¡Ahora!» Y el cuervo se abrió. Fue como si la bestia desplegara alas.
Los hombres del flanco izquierdo giraron hacia el lado del río, los del derecho hacia el otro, y el centro se lanzó directo al escudo de hierro. Bjorn fue el primero en impactar. Su hacha cayó con un sonido seco, como un árbol partido por el rayo, y el escudo se partió en dos. Detrás, los anglos empujaban con lanzas, pero las lanzas se enredaban en las cadenas de nuestras cotas, y los guerreros se convertían en anzuelos que arrastrábamos hacia adelante. Yo vi una lanza clavarse en el pecho de un compañero noruego, pero el tipo, antes de caer, agarró la asta con ambas manos y la usó como mango para arrastrar al enemigo hacia nosotros. Fue entonces cuando comprendí que estábamos en el territorio donde la muerte deja de ser un accidente y se convierte en oficio. La pelea se convirtió en un solo cuerpo retorcido. No había espacio para esgrimir. Se golpeaba con codos, con cabezas, con los dientes. Olí el aliento del enemigo, ajo rancio y miedo. Sentí como un cristiano me mordía el antebrazo hasta sangre, y le devolví el favor clavándole el puñal en la nuez. El río rugía bajo nosotros, como si quisiera subir al puente y llevárselo todo. En algún momento, perdí el equilibrio y caí de rodillas. Una bota anglosajona me golpeó la boca y me rompió 2 dientes. Escupí sangre y arena, y cuando levanté la vista, vi a Ivar parado sobre el escudo roto, con la espada viuda en alto, gritando: «¡Por el norte! ¡Por el hielo! ¡Por el cuervo!». Su voz era un látigo que rompía el aire, y los nuestros respondieron con un gruñido que hizo temblar el puente de nuevo. Los cristianos retrocedieron un paso, solo uno, pero fue suficiente, porque en ese segundo de vacilo, Bjorn levantó su hacha y la clavó en el suelo del puente, justo entre 2 tablas. El impacto fue tan fuerte que la madera se rajó y un trozo del tablero se hundió, dejando un agujero por el que se coló el río en forma de chorro helado. Los anglos, sorprendidos, dieron otro paso atrás, y entonces sucedió lo imposible. El puente empezó a crujir, no por nuestro peso, sino por el suyo. La madera vieja, ya resquebrajada por siglos de lluvia, no aguantó la presión de tanta gente apretada. Un tablón cedió, otro, un tercero, y de pronto, como si la tierra decidiera tragar al enemigo, una sección entera del puente se hundió bajo los pies de los cristianos. Docenas de hombres, con armadura completa, cayeron al río Derwent con un estruendo que sonó a aplauso gigante. El agua, negra y fría, se los tragó sin prisa. Vimos cómo los escudos se volvían barcos funerarios, cómo las lanzas se clavaban en el barro del fondo, cómo los caballos pataleaban sin jinetes. Algunos intentaron nadar, pero el peso del hierro los hundía como piedras. Uno, solo uno, logró agarrarse a un tronco que arrastraba la corriente. Lo reconocí por la capa roja. Era el conde de Mercia. Bjorn alzó su hacha, apuntó y con un giro de muñeca lanzó el arma. El hierro giró en el aire como una hélice y cuando cayó, cortó el tronco por la mitad. El conde desapareció bajo el agua sin tiempo para gritar. El río se cerró sobre él como una boca que hubiera terminado de masticar. Del otro lado, los supervivientes nos miraban sin entender. Habían venido a aplastar a 2000 paganos y el puente se los había comido a ellos. Su canto se había convertido en silencio, y el silencio era peor que cualquier grito. Ivar, con la espada ensangrentada, se sacó el yelmo y lo arrojó al agua. Luego alzó los brazos y gritó: «¡Que corra la noticia! Que los reyes del sur se enteren de que el cuervo no se ahoga, se alimenta del agua que lo cubre». Y nosotros, los 200 que aún respirábamos, respondimos con un graznido colectivo que hizo huir a los cuervos reales que sobrevolaban el campo de batalla. El enemigo se retiró, no porque lo ordenaran, sino porque sus piernas lo hicieron por ellos. Dejaron las lanzas, los escudos, las banderas. Corrieron campo a través, hacia las colinas, sin formación, sin honor. Nosotros no perseguimos. No era necesario, porque en ese momento, mientras el sol terminaba de nacer y tiñó de oro el agua que se tragó a 6000, supe que ya no éramos 2000. Éramos la historia que los cristianos contarían a sus hijos para que no durmieran mal.
Éramos el rugido que rompió la lógica. Éramos el cuervo que aprendió a nadar. Y yo, con los dientes rotos y la boca llena de sangre, me arrodillé en el puente medio hundido, toqué la madera que aún flotaba y susurré: «Gracias, viejo amigo, por llevarnos al otro lado». Porque la batalla no había sido contra ellos, había sido contra el miedo. Y el miedo, esa noche, se había ahogado en el Derwent, entre escudos y cantos que ya nadie recordaría entero. Un latido. Eso es lo que recuerdo. Un solo latido que retumbó en mi pecho tan fuerte que creí que el suelo se agrietaba bajo mis pies. No era el tambor de guerra, ni el galope de los caballos, ni siquiera el estruendo de las lanzas al chocar. Era algo más profundo, como si la propia tierra hubiese dicho basta y decidiera exhalar por fin el aliento que llevaba siglos conteniendo. Estábamos en el filo, los 2000, apretujados en la llanura que se extiende al sur del río Derwent. Frente a nosotros, 6000 hombres de los reyes Osbert y Ela, formados en líneas tan densas que el sol se ocultaba tras sus escudos como si avergonzado se replegara. Y sin embargo, aquel latido mío fue el sonido más grande del mundo. Yo llevaba 3 días sin dormir. Los párpados me pesaban como piedras de molino, pero cada vez que los cerraba, veía a la mujer de ojos verdes que me dijo que los que rezan pierden. Entonces prefería mantenerlos abiertos y mirar al enemigo, contar sus banderas, sus lanzas, sus caras. Las caras eran lo peor. Jóvenes, demasiado jóvenes, con mejillas que aún conservaban la untura del pan de madre y cejas que se juntaban en el centro formando un surco de decisión. Muchos tarareaban salmos. El latido de su fe era otro, más agudo, como un cencerro de monja que repiquetea en la distancia. 2 ritmos distintos, 2 maneras de entender el miedo, y entre ellos el campo de batalla que pronto sería un solo corazón desbocado. Ivar nos había colocado en 3 cuñas. La del centro, la más estrecha, la comandaba él mismo con su hermano Halfdan a su derecha. La izquierda era mía, 100 hombres formados en 5 filas, cada fila con 20 escudos que se tocaban como los dientes de un peine. Detrás, reservas, 200 más, listos para cerrar huecos. A simple vista parecíamos un hueso duro de roer, pero los números no engañan. Por cada uno de nosotros había 3 de ellos. Los veteranos decían que la proporción era imposible, que la carne no da más de sí, que los cuentos de milagros son para dormir a los críos. Y sin embargo, nadie desertó. Porque la verdadera pólvora no estaba en el acero, sino en la certeza de que aquel día escribirían canciones o borrarían apellidos. Cuando el sol alcanzó su cenit, los cristianos avanzaron. Primero al paso, luego al trote. El suelo tembló, y en aquel temblor yo sentí cómo se mezclaban los latidos. El mío, el de ellos, el de mi caballo, el de la tierra misma. Uno de mis hombres, Bjorn el calvo, soltó una carcajada nerviosa y dijo: «Suenan como rebaño de toros en celo». Nadie le contestó, pero todos pensamos lo mismo. Si los toros nos pisotean, no habrá hueso que no se convierta en harina. Entonces Ivar dio la orden que nadie esperaba. Escudos abajo, rodillas al suelo. El mando era absurdo. Arrodillarse ante la carga, pero la disciplina vikinga es un látigo interior que no da lugar a la duda. 100 rodillas chocaron contra el barro al unísono. Los escudos se inclinaron formando un tejado. Y allí, agazapados como zorros bajo la nieve, aguardamos. La caballería cristiana, orgullosa, astada, nos vio inmóviles y creyó que rezábamos. Aumentaron el paso. A 50 metros, el estruendo de los cascos se convirtió en un trueno continuo. A 20, el aliento de los caballos llegó hasta nosotros con olor a cebada y espuma. A 10, vi los ojos del primer jinete, redondos, azules, llenos de la certeza del deber. Entonces grité: «¡Ahora!». Y todos, como un solo músculo, alzamos los escudos y empujamos hacia adelante. El efecto fue de burro que da coz. Los primeros caballos,
se toparon con una pared móvil que subió cuando ellos ya no podían frenar. Las patas delanteras se enredaron en los bordes de los escudos, los pechos de los animales chocaron contra el cuero, y los jinetes, por inercia, salieron disparados hacia adelante. Algunos cayeron sobre nuestras filas y fueron acuchillados antes de tocar suelo. Otros quedaron atrapados bajo las bestias que se retorcían con las piernas rotas. En 10 segundos la caballería se convirtió en montón de carne y asta retorcida. Y el latido otra vez se hizo mío. Un redoble de victoria que aún no entendía su propio nombre. Los infantes cristianos que venían detrás vieron el caos y vacilaron. Esa vacilación fue la grieta que Ibar esperaba. Dio la segunda orden. Círculo. Como un brazo que se repliega, nuestras 3 cuñas giraron simultáneamente y formaron un anillo, dejando un hueco en el centro. Los ingleses, confundidos, creyeron que huíamos y se lanzaron al vacío. Se apiñaron en el agujero que nosotros habíamos dejado abierto, y entonces Halfdan, desde la muralla vieja que teníamos detrás, dio la señal. Los arqueros noruegos, 400, ocultos entre las almenas, alzaron los arcos y soltaron la primera lluvia. No eran flechas cualquiera, eran saetas de hierro forjado en York con las herrerías que aún humeaban. Cayeron como granizo pesado. Las puntas atravesaban yelmos, cueros, carne, y se clavaban en el barro con un ruido sordo como si la tierra tragara. El hueco se convirtió en embudo. Los que entraban no salían. Los que intentaban retroceder se topaban con la presión de los que seguían empujando. En menos de lo que canta un cuervo, el campo se tiñó de un rojo tan oscuro que el propio sol pareció desmayar. Pero el verdadero giro no fue la trampa, sino lo que vino después. Porque cuando los ingleses empezaron a retroceder, cuando la masa empezó a desbandarse, Ibar hizo lo impensable. Abrió el círculo. «¡Dejad paso!», gritó. Y los nuestros, como si obedecieran a un músico invisible, se apartaron y formaron un corredor. Un corredor que conducía directamente al puente de Stamford, angosto, de tablas viejas, con el río Derwent rugiendo bajo sus tablas. Los cristianos, aterrados, creyeron ver la salvación y corrieron hacia él. Corrieron en tropel, empujándose, pisándose, perdiendo escudos y lanzas. Y cuando la mayor parte de su masa estaba sobre el puente, cuando el tablazón crujía y las cuerdas se tensaban, Halfdan dio la tercera señal. Los hombres que habíamos escondido entre los matorrales del otro lado cortaron las cuerdas de un hachazo. El puente se derrumbó con un chasquido seco, como si el mundo se partiera un hueso. Docenas de hombres cayeron al agua con armadura puesta. El ruido fue espantoso. El metal contra el agua contra las rocas contra los huesos, y después el silencio. Un silencio tan grande que hasta los cuervos dejaron de graznar. La mitad del ejército enemigo había desaparecido en un instante. La otra mitad, la que quedó en tierra firme, se volvió hacia nosotros con la expresión de quien despierta de una pesadilla y descubre que el monstruo está aún en la habitación. Entonces Ibar, con la voz ronca pero clara, dio la última orden. «Carga». Y los 2000, que parecían un puñado, se convirtieron en una sola bestia que rugió. Yo corrí con ellos, la hacha alzada, los pulmientos quemándose, los pies que no sentían el barro. No era un grito lo que salía de mis pulmones. Era el latido que por fin había encontrado su compás. Chocamos contra los cristianos ya sin formación, ya sin fe, ya sin nada que ofrecer excepto la espalda. Fue como partir mantequilla con cuchillo caliente. La línea enemiga se abrió y nosotros nos introdujimos en ella como agua en grieta de hielo. Cada hachazo era un verso, cada escudo roto un compás, cada hombre que caía una nota que hacía más grande la canción. En 20 minutos el campo se volvió nuestro. Los supervivientes huyeron hacia el bosque, dejando tras sí capas, yelmos, panes, zapatos. Nosotros, agotados, nos agarramos las rodillas y vomitamos aire, bilis, quizá también el miedo que nos había acompañado desde que pisamos Inglaterra.
Ivar se acercó a mí, me agarró del hombro y sin aliento me dijo: «Diles a tus nietos que hoy los números mintieron». Yo no tenía fuerzas para responder, pero mi corazón, el mismo que había empezado todo, latió 2 veces, rápido, como diciendo: «Ya está, ya lo hemos grabado». Porque la victoria no era el campo teñido de rojo, ni el río que se llevó a la mitad del enemigo, ni siquiera los cuervos que ya planeaban bajo para festejar. La victoria era ese latido, ese pequeño tambor que ahora resonaba en 2000 pechos, listo para convertirse en leyenda cada vez que alguien contara cómo 2000 paganos quebraron la lógica y, de paso, abrieron una grieta en la historia por la que se colaría un mundo nuevo. El barro se me metía bajo las uñas mientras cavaba. No era un barro cualquiera, era el barro de York, mezclado con ceniza de iglesias y pedacitos de hueso que crujían como cáscara de nuez al apretarlos. Había encontrado una moneda. No era romana, ni anglosajona, ni siquiera danesa. Era una moneda que nadie había acuñado. Una lámina de plata martillada a mano, con el cuervo de Odin grabado de un lado, y del otro una runa que solo yo podía leer. Tegn. La misma que llevaba en mi amuleto. La misma que mi padre me dio cuando era un crío que aún temía a la oscuridad. Apreté la moneda contra el pecho y sentí que el metal estaba tibio, como si alguien la hubiera estado sosteniendo hasta hacía un segundo. Miré a mi alrededor. Solo había niebla, humo y el olor persistente a carne quemada. Pero yo sabía que no estaba solo, porque las cosas que no se cuentan en los libros no mueren, se entierran, y a veces cuando la tierra se aburre las devuelve. Esa moneda fue el principio, no de una historia, sino de una herencia. Porque lo que sucedió después de Stanford, después del puente que se tragó a 6000, no fue la paz. Fue el silencio que se instala cuando los vencedores ya no tienen nada que decir y los vencidos ya no tienen lengua para decirlo. Nosotros, los 200 que sobrevivimos, nos convertimos en fantasías. Los monjes nos llamaron la maldición del norte, los campesinos, los hombres que no mueren, los bardos, el cuervo que volvió a graznar. Pero nadie nos llamó por nuestros nombres, porque los nombres son peligrosos. Recuerdan a los hombres que fueron y a los dioses que ya no son. Yo me quedé en Inglaterra, no por elección, sino porque el mar ya no me devolvía la mirada. Cada vez que intentaba subir a un drácar, el agua se volvía negra y olía a sangre coagulada. Los capitanes me miraban con recelo. «Tú traes el olor de la tierra que quemaste, Hrungnir. El mar no quiere cenizas». Así que me convertí en lo que ningún vikingo desea ser, un hombre sin barco. Caminé durante meses, siempre hacia el oeste, porque el este olía a humo de hogar y yo ya no tenía hogar. Llevaba conmigo 2 cosas, la moneda del cuervo y una bolsita de cuero con tierra de York. No era un recuerdo, era una herida que no cerraba. Cada noche, antes de dormir, si es que dormía, abría la bolsita y dejaba caer un poco de tierra entre los dedos. Decía que era para recordar. Mentira. Era para no olvidar que yo había sido parte de algo que los libros llamarían victoria, y que yo llamaba el día en que el mundo se rajó. En un pueblo sin nombre, cerca de las colinas de Cumbria, encontré a una mujer. Ella no me preguntó quién era, solo me miró a los ojos y dijo: «Tú llevas el frío dentro». Me ofreció un trozo de pan de avena y un lugar junto al fuego. Me quedé. No por ella, sino porque el fuego no me devolvía la imagen. Era un fuego que no reflejaba, solo calentaba. Ella se llamaba Ailsa, pero yo nunca la llamé por su nombre. La llamaba la que sabe. Porque una noche, mientras el viento azotaba la choza como si quisiera llevarse las paredes, me preguntó: «¿Qué es lo que no te deja dormir?». Le conté lo del puente, lo del río que se tragó a 6000, lo del cuervo que nadó. Ella escuchó sin parpadear. Cuando terminé me dio una piedra, negra, lisa, del tamaño de un huevo. «Eso no es una piedra», dijo. «Es una palabra que no has dicho todavía. Cuando la digas podrás dormir».
Guardé la piedra en la misma bolsa donde guardaba la tierra de York. Años después, comprendería que la palabra era perdón, pero que yo no estaba listo para pronunciarla. Los meses se volvieron años. Ailsa murió de un frío que no era de invierno. Fue un frío que se le metió en los huesos y no la dejó respirar. La enterré bajo un árbol de manzanas que nunca dio fruto. Encima de la tumba puse la moneda del cuervo. No era un homenaje, era una advertencia. Para que el árbol supiera que sus raíces estaban alimentadas de algo que no era agua. Después me fui. Caminé hacia el sur, hacia los monasterios, porque quería ver cómo nos contaban. En Ripon encontré un monje llamado Beda. No el famoso, sino uno que se había cambiado el nombre para parecer más importante. Estaba escribiendo una crónica sobre la liberación de York del yugo pagano. Le pregunté si podía leerla. Me dejó. Allí, en pergamino fino y letras doradas, leí que los vikingos habían sido una plaga enviada por Dios para castigar la laxitud de los fieles, que habían huido ante la sola visión de la cruz, que York había sido rescatada por la oración y la fe. Cerré el libro. Le miré a los ojos y le dije: «Eso no es lo que pasó». Él sonrió, compasivo. «La verdad no importa, hijo. Lo que importa es lo que se recita». Fue entonces cuando comprendí que los libros no mienten, simplemente entierran. En Winchester vi a un niño jugando con un escudo de madera. Le pregunté qué era. «Es el escudo del rey que venció a los paganos», dijo. Le pregunté si sabía cómo se llamaba el rey. «No importa», respondió. «Lo importante es que ganó». Me arrodillé frente a él y le enseñé la moneda del cuervo. «Esto es lo que no te cuentan», le dije. «Esto es lo que se perdió para que tú pudieras jugar». El niño me miró con extrañeza y se fue corriendo. La moneda se quedó en mi mano, caliente, como si quisiera volver a ser parte de algo. Me la guardé en la boca. No para esconderla, sino para que mi lengua aprendiera el sabor de lo que ya no se nombra. Una noche, en un bosque cerca de Glastonbury, me encontré con un viejo ciego que tocaba una lira de 3 cuerdas. Su voz era ronca, pero la melodía era clara. Era la canción que cantábamos en los dracares antes de saltar a tierra. Me senté a su lado. Cuando terminó, le pregunté de dónde la había aprendido. «De mi abuela», dijo. «Y ella la aprendió de un hombre que no tenía nombre, pero que tenía una hacha y una moneda con un cuervo». Le di todo el oro que llevaba, no era mucho, a cambio de que me cantara la canción otra vez. La cantó. Y mientras la escuchaba, cerré los ojos y vi el puente. Vi el río, vi a los 6000 que se hundían sin tiempo para gritar. Cuando terminó, el viejo me tocó la cara con dedos que olían a madera quemada. «Tú también llevas el cuervo dentro», dijo. «Cuidado, los cuervos que no vuelan se vuelven piedra». Me levanté y me fui. No le di las gracias, no hacía falta, porque en ese momento supe que la canción era más real que cualquier crónica, porque las canciones no entierran, transportan. Pasaron décadas. Mi barba se volvió blanca como la espuma del mar del norte. Mis manos, que alguna vez empunaron hachas, ahora temblaban al sostener una taza, pero la bolsa de cuero seguía conmigo. Adentro, la tierra de York, la piedra de Ailsa, la moneda del cuervo y algo nuevo, un diente. No era mío, era de un anglosajón que me mordió en el puente. Lo había guardado sin saber por qué. Un día, en un pueblo donde nadie me conocía, se me cayó al suelo. Un niño lo recogió, me lo devolvió. Le dije: «Guárdalo. Algún día será la única prueba de que hubo un hombre que mordió antes de ser tragado». El niño me miró con miedo y se fue. Yo me quedé con la certeza de que había pasado la herencia, no del diente, sino del miedo. Porque el miedo también es un legado. Y el miedo que nosotros sembramos en 866 aún camina por Inglaterra con pasos de hueso. Una tarde, ya viejo, volví a York. La ciudad ya no era la misma. Había murallas nuevas, iglesias más altas, calles empedradas que olían a orina y a pan recién hecho. Pero debajo, en las alcantarillas,
aún se encontraban clavos oxidados y pedazos de cerámica quemada. Me agaché, tomé un trozo de loza y lo froté contra mi mano. Sentí el mismo calor que con la moneda. Me lo guardé en la bolsa. No era un recuerdo, era un hueso más del esqueleto que estábamos construyendo entre todos. Porque York, pese a los nuevos campanarios, pese a los monjes que ya no temen, sigue siendo una ciudad que camina cojeando. Y la cojera no es de guerra, es de memoria. Porque cada vez que un niño pregunta, ¿por qué hay un cuervo grabado en esta piedra?, un anciano responde, no sé, hijo, siempre ha estado ahí. Y esa respuesta es la tumba más profunda que jamás cavaremos. En mis últimos días, me senté junto al río Foss. El agua ya no era negra, era clara, fría, con peces que no sabían que alguna vez fueron testigos de un banquete de hombres. Saqué la bolsa, vertí la tierra de York en el agua. La tierra se disolvió como sangre vieja. Luego la piedra de Ailsa se hundió sin hacer ruido. Luego la moneda giró 2 veces antes de desaparecer. Y por último, el diente. Flotó un instante, como si quisiera volver, y luego se fue. Me quedé solo, con las manos vacías, mirando el agua que seguía corriendo como si nada. Y entonces, por primera vez en 50 años, hablé en voz alta la palabra que Ailsa me había regalado. No la dije para que me perdonaran, la dije para que yo pudiera perdonarme. Y cuando la dije, el viento llevó el sonido río abajo, hacia el mar que alguna vez me negó. Porque el mar, al final, también es un libro. Y los libros, si se les habla con la lengua correcta, devuelven lo que enterraron. Parte F, finalizada con 1642 palabras. El cuervo aún grazna en mi pecho cada vez que cierra la noche. Yo, que ya no soy Hrungnir, sino el eco de su hacha, he aprendido que la historia no la escriben los vencedores. La escriben los que se atreven a cruzar el puente cuando las tablas se hunden. 2000 rompieron 6000, y con ellos rompimos el miedo a ser olvidados. Si alguna vez sientes latir ese mismo tambor, suscríbete. La próxima grieta en el mundo puede ser tuya.